A las 23:18 de un jueves, un desconocido llamó al timbre de mi casa y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Javier, si Laura no te ha contado lo que pasó esta noche, será mejor que te sientes. No lo conocía. Ni siquiera sabía cómo sabía mi nombre. Estaba parado frente a mi puerta con una chaqueta oscura, las manos metidas en los bolsillos y una expresión que no parecía de alguien que hubiera venido a venderme algo. Yo miré primero al hombre y después al reloj de la entrada. 23:18. Laura me había dicho que llegaría antes de las 10. ¿Quién eres?, pregunté. El hombre tragó saliva. Me llamo Sergio. No conozco a ningún Sergio. Ya lo sé. Eso me puso inmediatamente en alerta. Entonces, ¿qué haces en mi casa? Sergio miró hacia el interior del piso. Necesito hablar contigo. Pues habla. Negó con la cabeza. No aquí. Solté una risa corta. Has venido a mi puerta a las 11:15 de la noche, sabes mi nombre y ahora me dices que no puedes hablar aquí. Creo que vas a tener que explicarte un poco mejor. No respondió. En lugar de eso, sacó algo del bolsillo. Un sobre blanco. Me lo entregó. Ábrelo cuando ella llegue. Miré el sobre. No tenía nombre. No tenía dirección. Solo había una frase escrita a mano. No cometas el error de creer que sabes dónde está tu esposa. Levanté la mirada. ¿Qué significa esto? Sergio ya estaba retrocediendo por el pasillo. Cuando Laura llegue, pregúntale dónde estuvo. ¿Por qué? Se detuvo. Y fíjate en cuánto tarda en responder. Después se marchó. Me quedé en la puerta sin saber qué demonios acababa de ocurrir. Cerré lentamente. Miré el sobre otra vez. No lo abrí. No sé por qué. Quizá porque una parte de mí todavía pensaba que aquello era una broma absurda. Quizá porque tenía miedo de abrirlo. O quizá porque, en el fondo, ya sabía que una persona normal no aparece a las 11 de la noche frente a tu casa para entregarte un mensaje como ese. Caminé hasta el salón. La televisión seguía encendida. Sobre la mesa estaba la taza de café que Laura había dejado aquella mañana. En el respaldo de una silla estaba su chaqueta. Todo parecía normal. Ese era el problema. Nuestra casa seguía exactamente igual. Pero yo ya no. Miré el reloj. 23:24. Laura seguía sin llegar. La llamé. Una vez. Nada. Otra vez. Nada. A la tercera llamada respondió. Sí. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Dónde estás? Hubo una pausa. Pequeña. Quizá de 2 segundos. Pero yo la noté. En el coche. ¿Vienes para casa? Sí. ¿Cuánto tardas? Otra pausa. 20 minutos. Miré el reloj. Vale. ¿Por qué estás despierto? Te estaba esperando. No hacía falta. Ya. Silencio. Nos vemos en casa, dijo. Sí. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Luego miré el sobre. Por primera vez pensé en abrirlo. Pero no lo hice. Lo dejé sobre la mesa. 25 minutos después escuché un coche detenerse delante del edificio. Me levanté. Fui hasta la ventana. Vi el coche de Laura. Apagó las luces. Se quedó dentro. 1 minuto. 2. 3. Yo seguía observando desde detrás de la cortina. Finalmente salió. Caminó hacia la entrada. Subió las escaleras. Escuché sus llaves. La puerta se abrió.
Hola, dijo. Hola. Laura dejó el bolso en el suelo. Se quitó los zapatos. Me miró. ¿Por qué sigues despierto? Yo no contesté inmediatamente. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa? Miré el sobre que estaba sobre la mesa. Después volví a mirarla a ella. ¿Dónde has estado? Laura no respondió. Y ese silencio fue diferente al de antes. Fue demasiado largo. En el trabajo, dijo finalmente. ¿Hasta ahora? Sí. ¿Seguro? Su expresión cambió. Muy poco. Casi nada. Pero cambió. Sí, Javier. ¿Qué te pasa? Yo quería enseñarle el sobre. Quería preguntarle quién era Sergio. Quería preguntarle por qué un desconocido sabía mi nombre. Pero algo me frenó. En vez de eso dije. Nada. Laura me observó durante unos segundos. Después recogió el bolso. Estoy agotada. Me voy a dormir. Laura. Se giró. Sí. ¿Ha pasado algo esta noche? Me miró directamente. No. Una palabra. Nada más. Después desapareció por el pasillo. Yo permanecí sentado en el salón. El sobre seguía delante de mí. Finalmente lo abrí. Dentro había 3 fotografías. Las extendí sobre la mesa. La primera estaba tomada desde lejos. La segunda mostraba la entrada de un edificio. La tercera hizo que se me secara la boca. No porque mostrara a Laura haciendo algo que pudiera considerarse una traición. No. Era algo mucho más extraño. Laura aparecía saliendo de un lugar en el que yo estaba completamente seguro de que nunca había estado. Y en la fotografía había alguien más. Un hombre. No podía verle bien la cara. Pero reconocí algo. La chaqueta. La misma que llevaba Sergio. Debajo de las fotografías había una última nota. Solo decía. Mañana, a las 18:30. Ven solo. Si quieres saber la verdad, deja que Laura siga creyendo que no sospechas nada. Me quedé mirando aquellas palabras durante mucho tiempo. Después guardé las fotografías. No desperté a Laura. No discutí. No llamé a nadie. Me acosté a su lado y fingí dormir. Ella entró unos minutos después. Sentí cómo se metía en la cama. Se quedó quieta. Pensé que estaba dormida. Entonces escuché su voz en la oscuridad. Javier. No respondí. ¿Estás despierto? Seguí sin moverme. Ella suspiró. Después se dio la vuelta. Yo abrí los ojos. Miré el techo. Y entendí algo que me dio más miedo que las fotografías. Aquella noche, por primera vez en 12 años de matrimonio, mi esposa y yo estábamos acostados en la misma cama. Y ninguno de los dos estaba diciendo la verdad. A las 7:15 de la mañana me levanté antes que Laura y salí del dormitorio sin hacer ruido. Durante varias horas había pensado en las fotografías y en la nota de Sergio, pero había llegado a una conclusión sencilla: si quería saber qué estaba ocurriendo, no podía enfrentar a Laura con una acusación que todavía no podía demostrar. Preparé el desayuno para Sofía, la llevé al colegio y después fui directamente al lugar indicado en la nota. Durante el trayecto pensé varias veces en dar la vuelta, pero cada vez que lo consideraba recordaba la fotografía de Laura entrando en aquel edificio y la forma en que había tardado en responderme la noche anterior. A las 18:20 llegué al punto indicado y estacioné a una calle de distancia. Sergio apareció 10 minutos después. Llevaba la misma chaqueta de la noche anterior y parecía mucho más nervioso que entonces. Se acercó al coche y me pidió que bajara.
Yo permanecí sentado unos segundos antes de salir. ¿Quién eres realmente y por qué sabes tantas cosas sobre mi esposa? Le pregunté. Sergio respiró profundamente antes de responder. Trabajo en la empresa que está organizando el proyecto en el que participa Laura. Eso no explica nada. No, pero explica cómo la conocí. Me entregó una carpeta. No quería ser yo quien te contara esto, pero después de lo que ocurrió anoche entendí que ya no podía seguir callado. Abrí la carpeta y encontré varias fotografías, recibos y registros de entradas y salidas de un edificio. No había imágenes explícitas ni nada que necesitara una explicación detallada. Sin embargo, había suficiente información para entender que Laura llevaba semanas encontrándose con el mismo hombre. Sergio señaló una fotografía concreta. En ella aparecían Laura y un hombre llamado Andrés saliendo juntos de un restaurante. La fecha era de 3 semanas atrás. ¿Quién es Andrés?, pregunté. Sergio me miró directamente. Un compañero de Laura. ¿Solo un compañero? No respondió. Sergio, si has venido hasta aquí, termina de hablar. Entonces me dijo lo que yo todavía no quería aceptar. Laura llevaba aproximadamente 2 meses manteniendo una relación secreta con Andrés. Habían empezado hablando después del trabajo, después comenzaron a encontrarse fuera de la oficina y finalmente habían convertido aquello en algo mucho más serio. Sergio no sabía todos los detalles, pero sí sabía que Laura había estado mintiéndome sobre sus horarios y que varias de las reuniones que mencionaban nunca habían existido. Sentí que me costaba respirar con normalidad, pero permanecí sentado y seguí escuchando. Sergio me explicó que había descubierto la situación por casualidad porque Andrés era amigo de un empleado de su departamento. Al principio no quiso involucrarse, pero después había visto a Laura y Andrés juntos varias veces. Lo que terminó de convencerlo de que debía hablar conmigo fue una conversación que escuchó 2 días antes. Según Sergio, Laura había dicho que necesitaba resolver primero su situación en casa antes de decidir qué hacer con Andrés. ¿Ella quiere dejarme?, pregunté. No lo sé. ¿Andrés lo sabe? Creo que sí. Guardé silencio durante varios segundos. ¿Laura sabe que estás hablando conmigo? No. ¿Y por qué me ayudas? Sergio bajó la mirada. Porque yo fui amigo de alguien que pasó por algo parecido y nadie le dijo la verdad hasta que fue demasiado tarde. No quise escuchar más. Le agradecí la información, guardé la carpeta y regresé a casa. Durante el trayecto sentí una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza, aunque sabía perfectamente que yo no había hecho nada para sentirme culpable. Lo que más me dolía no era solamente que Laura hubiera estado con otro hombre. Era descubrir que durante semanas había compartido conmigo una vida aparentemente normal mientras tomaba decisiones importantes sobre nuestro matrimonio sin incluirme en ellas. Cuando llegué, Laura estaba en la cocina preparando la cena. Me miró y sonrió. Has llegado tarde. Dejé las llaves sobre la mesa. Necesito hablar contigo. Su sonrisa desapareció. ¿Sobre qué? Saqué la carpeta y la coloqué delante de ella. Laura no la abrió inmediatamente. Miró el contenido durante unos segundos y después levantó los ojos hacia mí. ¿De dónde has sacado eso? Esa fue la respuesta que necesitaba. No preguntó qué significaba. No dijo que era falso. No dijo que las fotografías estaban equivocadas. Preguntó de dónde lo había sacado. Así que es verdad. Laura se quedó inmóvil. Javier. No me llames así como si estuvieras intentando tranquilizarme. Quiero saber desde cuándo. Se sentó. No es tan sencillo. Llevas 2 meses mintiéndome. No quería hacerte daño. Y por eso decidiste ocultarlo. Laura comenzó a llorar, pero yo no conseguía sentir compasión.
Estaba demasiado enfadado para aceptar cualquier explicación que pudiera convertir aquello en un simple error. No sé cómo ocurrió, dijo ella. Andrés empezó a escucharme cuando yo sentía que tú ya no lo hacías. La miré sin entender. ¿Quieres decir que esto es culpa mía? No he dicho eso. Lo acabas de insinuar. Estoy intentando explicarte lo que sentía. Pues explícame por qué me mirabas a la cara todas las noches y me decías que estabas trabajando. Laura se levantó y comenzó a llorar con más fuerza. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Me reí, pero no porque me hiciera gracia. Laura, llevas 2 meses haciendo exactamente lo necesario para perderme. Ella intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. No me toques. Se quedó quieta. ¿Lo quieres? Pregunté. ¿Quieres estar con Andrés? Laura tardó demasiado en contestar. No lo sé. Aquella respuesta me dolió más que cualquier otra. Miré la carpeta, después a ella y finalmente hacia el pasillo que llevaba al dormitorio donde habíamos guardado nuestras cosas durante 12 años. En ese momento comprendí que ya no estaba intentando descubrir si mi esposa me había engañado. Eso ya lo sabía. Ahora tenía que decidir qué iba a hacer con una verdad que ninguno de los dos podía borrar. Y Laura todavía no sabía que la conversación más difícil de nuestra vida acababa de empezar. No sé cuánto tiempo permanecimos en aquella cocina después de que Laura admitiera que había estado con Andrés, pero recuerdo perfectamente que ninguno de los dos parecía capaz de encontrar una manera normal de continuar la conversación. Yo estaba de pie frente a ella, con las manos apoyadas sobre la mesa, mientras ella permanecía sentada mirando las fotografías. Lo que más me molestaba era que todavía intentaba ordenar sus palabras para quedar bien, como si encontrar la explicación correcta pudiera cambiar lo que había ocurrido. Finalmente levantó la mirada y me dijo que no había planeado enamorarse de Andrés, que al principio solamente hablaban durante las pausas del trabajo y que todo había comenzado porque ella se sentía ignorada dentro de nuestro matrimonio. Aquello me hizo perder la paciencia. Le recordé todas las veces que había cancelado planes familiares, todas las tardes que había preparado la cena mientras ella seguía trabajando y todas las conversaciones que habíamos tenido cuando ella decía estar agotada. Nunca le había impedido hablar conmigo, nunca le había dicho que no podía contarme sus problemas y, sobre todo, nunca le había dado permiso para buscar una solución fuera de nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué esperabas que hiciera yo cuando estabas distante conmigo durante meses? Preguntó Laura. Esperaba que me lo dijeras. Te lo dije muchas veces. No, Laura. Me dijiste que estabas cansada y que necesitabas espacio, pero nunca me dijiste que estabas empezando una relación con otro hombre. Ella golpeó la mesa con la palma de la mano y se levantó de golpe. Porque sabía que ibas a reaccionar así. ¿Así como? Enfadado, agresivo, completamente cerrado. Estoy enfadado porque acabas de admitir que me engañaste. Laura comenzó a llorar otra vez, pero esta vez yo no bajé la voz para tranquilizarla. Me sentía demasiado herido para desempeñar también el papel de quien tenía que consolarla. Ella se acercó a mí y trató de quitarme la carpeta de las manos, diciendo que no quería seguir mirando aquellas fotografías, pero yo la aparté y le dije que no volviera a tocar mis cosas. El movimiento fue brusco y la silla cayó al suelo cuando ella retrocedió. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. La tensión era tan fuerte que cualquier palabra podía convertir aquella discusión en algo todavía peor. ¿Cuántas veces lo viste? Pregunté. No lo sé. ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántas veces entró en nuestra vida mientras yo estaba trabajando para mantener esta casa? No entró en nuestra casa. No necesito que estuviera físicamente aquí para que estuviera dentro de nuestro matrimonio. Laura se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar.
Yo sentí que estaba llegando a un límite que no quería cruzar. Estaba furioso, pero no quería hacerle daño ni convertirme en alguien que después tuviera que reconocer frente al espejo. Salí de la cocina y fui al dormitorio. Abrí el armario y comencé a sacar algunas de mis cosas. Laura apareció detrás de mí y preguntó qué estaba haciendo. Me voy unos días. No puedes hacer eso. Acabas de demostrarme que durante 2 meses hiciste exactamente lo que querías sin pensar en mí, así que no me digas ahora lo que puedo o no puedo hacer. Javier, por favor. Necesito estar lejos de ti antes de decir algo que no pueda retirar después. Ella se quedó en la puerta. ¿Vas a dejarme? Todavía no lo sé. ¿Y nuestra hija? Aquello me detuvo. Miré hacia el pasillo y pensé en Sofía, que estaba en su habitación haciendo los deberes sin saber que la relación de sus padres acababa de cambiar. Cerré la maleta y me senté en el borde de la cama. Laura se sentó a cierta distancia y comenzó a explicarme que había estado confundida, que Andrés la había hecho sentirse escuchada y que durante aquellas semanas había llegado a pensar que nuestra relación ya estaba terminada aunque ninguno de los dos hubiera pronunciado esas palabras. También aseguró que Andrés había empezado a pedirle que se separara de mí, pero que ella no estaba preparada para destruir nuestra familia. La escuché hasta el final, pero cada explicación me dejaba una pregunta nueva. Si realmente pensabas que nuestro matrimonio estaba terminado, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de equivocarme. Entonces decidiste mantenerme dentro del matrimonio mientras comprobabas si el otro hombre era una opción mejor. Laura no contestó. Esa falta de respuesta fue suficiente. Aquella misma noche llamé a mi amigo Daniel y le expliqué brevemente lo ocurrido. No quería contarle detalles íntimos ni convertir aquello en una historia para que otros opinaran sobre nosotros, pero necesitaba un lugar donde pasar unos días. Daniel me dijo que podía quedarme en su piso y que no tenía que tomar ninguna decisión esa noche. Preparé una pequeña bolsa y, antes de salir, fui a la habitación de Sofía. Estaba dormida. Me senté unos minutos junto a ella y le acomodé la manta, intentando mantener la calma. No quería que mi hija pagara las consecuencias de una decisión que solamente pertenecía a sus padres. Cuando salí del dormitorio, Laura estaba esperándome junto a la puerta. ¿Vas a volver? La miré. No lo sé. ¿Todavía me quieres? Esa pregunta me hizo mucho más daño que todas las anteriores, porque la respuesta era complicada. Todavía quería a la mujer con la que había construido mi vida, pero ya no sabía quién era esa mujer. La misma persona podía decir que me quería y, al mismo tiempo, mantener una relación con otro hombre durante semanas. Yo no podía separar una cosa de la otra. Te quiero, Laura, pero eso no significa que pueda seguir viviendo contigo como si nada hubiera ocurrido. Ella comenzó a llorar. Yo no quería perderte. Entonces deberías haber pensado en eso antes de hacerlo. Salí del piso y bajé las escaleras sin mirar atrás. Durante el trayecto hasta casa de Daniel recibí 6 llamadas de Laura y varios mensajes. No contesté ninguno. Cuando llegué, Daniel abrió la puerta y no me hizo preguntas. Me dio una habitación para dormir y me dijo que intentara descansar, aunque los dos sabíamos que aquella noche dormir era prácticamente imposible. A las 2:40 de la madrugada recibí un último mensaje de Laura. Necesito hablar contigo mañana. Hay algo que todavía no te he contado. Leí el mensaje varias veces. Por primera vez desde que había descubierto la relación con Andrés, sentí algo diferente a la rabia. Sentí miedo. A las 8:30 de la mañana regresé al piso porque Laura había insistido en que necesitábamos hablar antes de que Sofía volviera del colegio, y durante todo el trayecto intenté convencerme de que aquella conversación podía aclarar algo. Cuando encontré a Laura sentada en la mesa de la cocina con una carpeta delante y una taza de café que prácticamente no había tocado.
Tenía los ojos hinchados y una expresión agotada, pero lo que realmente llamó mi atención fue que había colocado sobre la mesa varias hojas impresas. Me senté enfrente de ella y esperé a que hablara. Durante casi un minuto permanecimos en silencio, hasta que finalmente Laura tomó aire y me dijo que Andrés no era la única persona que sabía de nuestra situación. Según ella, llevaba varias semanas hablando con una amiga suya llamada Marta, contándole que estaba confundida y que no sabía si quería continuar conmigo. Marta había conocido a Andrés en una reunión de trabajo y, según Laura, había sido quien los había presentado de manera más cercana. Yo la miré sin entender por qué aquello debía importarme. ¿Quieres decir que tu amiga sabía que estabas engañándome y te ayudaba a ocultarlo? No exactamente. Laura, deja de decirme que las cosas no son exactamente lo que parecen. Necesito que me digas lo que ocurrió. Ella bajó la mirada y me explicó que Marta había cubierto algunas de sus ausencias, había inventado excusas cuando yo preguntaba por ella y, en una ocasión, incluso había llamado a casa para decirme que Laura estaba trabajando hasta tarde cuando en realidad estaba con Andrés. Sentí que la rabia regresaba inmediatamente, pero esta vez no iba dirigida solamente contra mi esposa. Había personas alrededor de nosotros que habían decidido proteger su secreto mientras yo seguía creyendo que tenía una relación normal. Laura intentó justificar a Marta diciendo que solamente había querido ayudarla porque pensaba que nuestro matrimonio ya estaba prácticamente terminado, pero le respondí que nadie tenía derecho a decidir eso por mí. Entonces abrió la carpeta y me enseñó algo que no esperaba encontrar, una copia de un contrato de alquiler para un pequeño apartamento que Laura había visitado varias veces durante las últimas semanas. No estaba a su nombre, pero aparecía una dirección que yo reconocí porque estaba cerca de la oficina de Andrés. ¿Pensabas mudarte allí con él? No estaba decidido. Entonces, ¿para qué buscabas un apartamento? Porque necesitaba tener una alternativa. ¿Una alternativa a qué? Laura comenzó a llorar otra vez. A nuestra vida. Aquella respuesta me dejó sentado sin saber qué decir durante unos segundos. No había esperado encontrar un plan tan concreto. Una cosa era descubrir una relación secreta y otra completamente distinta descubrir que mi esposa había empezado a preparar una vida que no me incluía. Le pregunté cuánto dinero había gastado y ella respondió que todavía no había firmado nada. También admitió que había hablado con Andrés sobre separarse y que él le había prometido que podía ayudarla a encontrar trabajo en otra empresa si decidía marcharse. En ese momento comprendí que el problema no era solamente la infidelidad. Había decisiones, conversaciones y planes que habían ocurrido mientras yo seguía pensando que nuestra familia estaba atravesando simplemente una etapa complicada. Me levanté de la silla y le dije que necesitaba ver los documentos. Laura intentó impedirlo, agarrando la carpeta, pero yo la sujeté con fuerza y ambos terminamos discutiendo junto a la mesa. Ella tiró de la carpeta y algunas hojas cayeron al suelo. La discusión subió de tono rápidamente, pero me aparté antes de perder el control. No voy a pelear contigo por unos papeles. Entonces deja de tratarme como si fuera una criminal. No te estoy tratando así. Estoy intentando entender qué hiciste mientras yo seguía confiando en ti. Yo también estaba sufriendo. Tu sufrimiento no te daba derecho a mentirme. Laura se quedó callada. Después recogió lentamente los documentos y volvió a sentarse. Me dijo que había cometido un error y que no quería seguir con Andrés, pero cuando le pregunté si había terminado la relación antes de que yo descubriera todo, no pudo responderme con claridad. Esa duda volvió a hacerme desconfiar. Si realmente hubiera decidido terminar, habría tenido una respuesta inmediata. Le pregunté entonces si había hablado con Andrés después de nuestra discusión de la noche anterior y Laura reconoció que sí. Lo había llamado porque quería decirle que yo ya sabía lo ocurrido. Aquello me enfureció. ¿Por qué lo llamaste? Porque estaba asustada.
¿Y necesitabas contarle a él lo que estaba pasando antes de hablar conmigo? No quería estar sola. Yo era tu marido y estabas preocupada por no estar sola con el hombre con el que me engañaste. Laura no respondió. Yo recogí mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, le dije que no quería que Andrés volviera a acercarse a nuestra casa y que tampoco quería que Sofía conociera ningún detalle de aquella relación. Laura aceptó, pero entonces me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Vas a vengarte de mí? Me quedé mirándola durante unos segundos. La pregunta me hizo pensar en todo lo que había imaginado durante la noche anterior. Había tenido ganas de hacerle pagar el dolor que me había causado, pero también sabía que una reacción impulsiva podía destruir todavía más nuestra familia. Sin embargo, no quería que mi respuesta fuera simplemente perdonarla y marcharme. Necesitaba recuperar el control de mi propia vida y dejar claro que sus decisiones tendrían consecuencias reales. No voy a hacerte daño ni voy a destruirte por rabia, pero tampoco voy a protegerte de las consecuencias de tus decisiones. Aquella tarde hablé con un abogado. No le conté historias exageradas ni intenté presentar a Laura como una persona horrible. Le expliqué exactamente lo ocurrido y le pregunté qué opciones tenía para proteger mis derechos y, sobre todo, para asegurar que Sofía quedara fuera del conflicto. Después revisé nuestras cuentas y descubrí que Laura había realizado varios gastos relacionados con sus encuentros con Andrés. No eran cantidades enormes, pero confirmaban que había utilizado dinero de nuestra cuenta familiar para mantener aquella relación. Guardé los documentos y dejé de discutir con ella sobre el asunto. Por primera vez desde que todo había empezado, sentí que estaba tomando decisiones pensando en mí y no solamente reaccionando a lo que Laura hacía. Esa noche Laura me llamó mientras estaba en casa de Daniel. Me dijo que Andrés quería hablar conmigo y que pensaba que yo tenía derecho a escuchar su versión. Le respondí que no necesitaba escuchar excusas de otro hombre para entender lo que había sucedido. Después de colgar, recibí un mensaje de un número desconocido. El mensaje solamente decía que Andrés quería explicarme algo importante y que, si no aceptaba hablar con él, probablemente me arrepentiría después. Miré la pantalla durante varios segundos antes de bloquear el número. Yo todavía no sabía qué pretendía conseguir Andrés con aquella conversación, pero si sabía una cosa, no iba a permitir que él decidiera cómo terminaba mi matrimonio. Durante los 3 días siguientes dejé de discutir con Laura y concentré toda mi atención en conseguir que Sofía siguiera teniendo una rutina normal. La recogía del colegio, preparaba la cena y hacía con ella los deberes como siempre, aunque cada vez que escuchaba la llave de Laura en la puerta sentía una tensión difícil de ocultar. No quería que nuestra hija pensara que había hecho algo malo ni que escuchara conversaciones que todavía no podía comprender. Laura también intentaba comportarse con normalidad delante de ella, pero entre nosotros había una distancia evidente. Dormíamos separados y hablábamos únicamente sobre asuntos relacionados con Sofía, la casa o el trabajo. El resto había quedado suspendido hasta que yo pudiera decidir qué hacer con mi matrimonio. El viernes por la tarde recibí otra llamada de Sergio. Me dijo que Andrés había intentado localizarme varias veces y que estaba convencido de que yo acabaría aceptando hablar con él. Le expliqué que no quería verlo, pero Sergio insistió en que había algo que debía saber antes de tomar una decisión definitiva sobre Laura. Según él, Andrés no había sido completamente sincero con mi esposa. Había mantenido otra relación poco antes de comenzar a salir con ella y, cuando Laura descubrió aquella situación, él le aseguró que ya había terminado. Sergio había encontrado pruebas de que no era cierto. No me interesaba convertir el asunto en una competición entre dos hombres ni utilizar aquello para humillar a Laura, pero sí quería saber si ella conocía toda la verdad antes de tomar una decisión sobre su futuro. Le pedí a Sergio que no me enviara nada y que tampoco interviniera más. Si Laura había elegido confiar en Andrés, tendría que descubrir por sí misma quién era él.
Esa misma noche Laura se acercó a mi habitación y me pidió que habláramos. Me senté en la cama mientras ella permanecía junto a la puerta, como si tampoco supiera si tenía derecho a entrar. Me dijo que había terminado con Andrés esa tarde y que no quería continuar con aquella relación. Yo le pregunté por qué había cambiado de opinión. Ella respondió que durante aquellos días había comprendido que no estaba preparada para perder nuestra familia y que había confundido la atención que recibía de Andrés con una solución para los problemas que tenía conmigo. Le contesté que no podía saber si aquello era arrepentimiento real o miedo a las consecuencias, y ella aceptó que no tenía derecho a exigirme confianza inmediata. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó. Quiero que seas completamente sincera conmigo, aunque la respuesta haga que nuestro matrimonio termine. Tengo miedo de perderte. Ya me perdiste cuando decidiste ocultarme esto. Ahora estamos intentando descubrir si queda algo que reconstruir. Laura se sentó frente a mí y comenzó a contarme detalles que antes había omitido. Me explicó que había empezado a pensar en separarse antes de conocer a Andrés, pero que nunca tuvo el valor de planteármelo directamente. Después reconoció que había utilizado esa insatisfacción como justificación para acercarse a él y que, cuando la relación comenzó a complicarse, decidió mantener las dos posibilidades abiertas. No me gustó escuchar aquello, pero por primera vez sentí que estaba hablando con la verdad y no con una versión preparada para evitar las consecuencias. Le pregunté si había pensado realmente en abandonar nuestra casa y llevarse a Sofía, y ella admitió que había considerado esa posibilidad. También reconoció que había hablado con Marta sobre cómo explicarle nuestra separación a nuestra hija. Aquello fue especialmente doloroso, pero decidí no gritar. Le dije que cualquier decisión futura tendría que centrarse primero en Sofía y que ninguno de los dos iba a utilizarla para castigarse mutuamente. Laura estuvo de acuerdo. Después le expliqué que yo no iba a vengarme de ella contando detalles privados a familiares o compañeros de trabajo, ni iba a buscar a Andrés para enfrentarme con él. Mi respuesta sería mucho más sencilla: iba a proteger mis intereses, separar nuestras finanzas de manera legal y dejar que las consecuencias de sus decisiones fueran responsabilidad suya. Laura me preguntó si eso significaba que quería divorciarme. Le respondí que todavía no había tomado esa decisión, pero que tampoco estaba dispuesto a prometerle una reconciliación. Durante el fin de semana revisamos nuestras cuentas con ayuda de un asesor y acordamos mantener separados determinados gastos mientras decidíamos cómo organizar la casa. También establecimos que ninguno hablaría de la infidelidad delante de Sofía y que cualquier conversación relacionada con una posible separación se produciría cuando tuviéramos claro cómo afectaría a nuestra hija. No fue una conversación agradable, pero fue la primera vez en varios días que pudimos hablar sin gritarnos. Laura incluso me pidió disculpas por haber utilizado dinero familiar para algunas de sus salidas con Andrés. Le dije que devolvería mi parte de esos gastos a la cuenta común y que no quería convertir cada recibo en una nueva pelea. El lunes por la mañana ocurrió algo que terminó de cambiar mi decisión. Laura recibió una llamada mientras preparábamos el desayuno y salió al balcón para contestarla. No intenté escucharla. Cuando regresó, tenía una expresión distinta. Me explicó que Andrés había vuelto a buscarla y que le había dicho que estaba arrepentido, pero que ella había terminado la conversación. Después me confesó que durante esa llamada había comprendido algo importante: no quería continuar con él, pero tampoco sabía si todavía quería continuar conmigo. Aquella sinceridad me dolió, aunque agradecí que finalmente dejara de decirme lo que pensaba que yo necesitaba escuchar. Entonces no podemos seguir fingiendo que estamos intentando salvar el matrimonio, le dije. ¿Quieres terminar? Quiero separarnos por un tiempo. Laura se quedó en silencio. ¿Eso significa que todavía existe alguna posibilidad? Existe la posibilidad de que algún día podamos hablar de nosotros sin estar enfadados, pero ahora mismo necesito saber quién soy fuera de todo esto. Ella aceptó entre lágrimas.
No hubo gritos ni amenazas ni una escena como las que yo había imaginado durante las primeras noches. Simplemente nos sentamos en aquella cocina y reconocimos que nuestro matrimonio ya no podía continuar de la misma manera. Acordamos iniciar una separación formal, mantener una relación respetuosa por Sofía y comenzar terapia individual antes de decidir si algún día intentaríamos reconstruir la relación. Cuando esa conversación terminó, sentí tristeza, pero también una tranquilidad que no había experimentado desde aquella noche de las fotografías. No había recuperado mi matrimonio, ni sabía si quería hacerlo. Sin embargo, por primera vez estaba tomando una decisión que no dependía de Andrés, de Sergio, de Marta ni de lo que Laura pudiera hacer después. Dependía de mí. Y esa noche, cuando Sofía se fue a dormir, Laura y yo tuvimos la conversación que ambos habíamos estado evitando desde el principio, que quedaba de nosotros y que tendría que cambiar para que algún día pudiéramos mirarnos sin recordar solamente la traición. Las semanas siguientes fueron mucho menos dramáticas de lo que había imaginado cuando descubrí la relación de Laura con Andrés, y precisamente por eso fueron más difíciles. No hubo una gran escena final ni una decisión repentina que solucionara todo en una tarde. Nuestra separación comenzó con cosas pequeñas y bastante incómodas, como decidir quién dormiría en qué habitación, cómo organizaríamos los gastos de Sofía y qué días pasaría cada uno con ella. Laura seguía viviendo en el piso durante las primeras semanas, pero ya no éramos una pareja. Éramos dos adultos intentando organizar una familia después de que uno de ellos hubiera roto la confianza del otro. Yo seguía enfadándome algunas veces por detalles que parecían insignificantes, como encontrar una chaqueta suya en mi silla o escucharla reírse durante una llamada, porque todavía me costaba aceptar que ella pudiera continuar con su vida mientras yo seguía intentando entender la mía. Sin embargo, también empecé a notar algo diferente dentro de mí. La rabia ya no estaba presente cada minuto. Aparecía, desaparecía y después dejaba espacio para otras emociones que había estado evitando. Una tarde, mientras Sofía estaba en su habitación haciendo un trabajo del colegio, Laura y yo nos sentamos en la cocina para revisar los documentos de la separación. Ella había conseguido un apartamento pequeño y se mudaría a finales de esa semana. Habíamos acordado que Sofía permanecería algunos días conmigo y otros con ella, siempre procurando mantener su rutina escolar. También habíamos decidido que ninguno hablaría mal del otro delante de nuestra hija. No era un acuerdo pensado para proteger a Laura, sino para proteger a Sofía de un conflicto que ella no había provocado. Mientras revisábamos las últimas cuestiones económicas, Laura me preguntó si estaba seguro de querer continuar con la separación. Sí, estoy seguro de que necesito hacerlo. ¿Ya no me quieres? La pregunta me dejó callado durante varios segundos porque ya no podía responderla de la misma manera que al principio. Había pasado de pensar solamente en la traición a recordar también los años anteriores, los viajes, las discusiones absurdas, el nacimiento de Sofía y las veces en que Laura había estado a mi lado cuando yo lo necesitaba. No podía borrar 12 años porque una parte de ellos hubiera terminado mal. Todavía siento cariño por ti, y probablemente siempre lo sentiré porque eres la madre de Sofía y porque hemos compartido una parte enorme de nuestras vidas. Pero ya no puedo vivir contigo como marido después de lo que ocurrió. Laura bajó la mirada y asintió lentamente. Lo entiendo. No quiero que pienses que todo lo que vivimos fue mentira, porque no lo creo. Lo que hiciste fue real y también lo fueron los años que tuvimos antes de esto. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Ella empezó a llorar y me dijo que había cometido el peor error de su vida. Yo le respondí que no sabía si había sido el peor error de su vida, pero sí sabía que había sido una decisión que había cambiado nuestras vidas y que no podía ser deshecha con una disculpa. También le dije que no quería seguir castigándola cada día. Había llegado un momento en el que mi necesidad de hacerla sufrir solamente me mantenía unido a una situación que quería dejar atrás. La parte de mí que había pensado en vengarse ya no tenía el mismo interés en hacerlo.
Había conseguido algo más importante al poner límites, separar nuestras cuentas, proteger mi relación con Sofía y dejar que Laura asumiera las consecuencias de sus decisiones. No necesitaba destruirla para demostrar que me había hecho daño. El día que Laura se mudó, Sofía pensó que su madre simplemente iba a cambiar de casa porque los dos necesitábamos un poco de espacio. Habíamos preparado juntos una explicación adecuada para su edad y evitamos hablar de la infidelidad. Cuando Laura terminó de sacar sus últimas cajas, Sofía la abrazó durante mucho tiempo. Yo observé la escena desde el pasillo y sentí una tristeza profunda, pero ya no era la misma tristeza de las primeras noches. No sentía ganas de impedir que Laura se marchara. Tampoco sentía alivio. Simplemente entendía que aquello era lo que tenía que ocurrir. Antes de salir, Laura volvió hacia mí y me entregó una llave. No sé qué decirte. No tienes que decir nada. Ojalá pudiera cambiar lo que hice. Yo también habría querido que fuera diferente. Ella permaneció frente a mí durante unos segundos. ¿Crees que algún día podremos ser amigos? No ahora, pero quizá algún día podamos tratarnos con respeto sin que todo vuelva a doler. Laura asintió y salió con Sofía para llevarla al coche. Cerré la puerta después de que se marcharan y me quedé solo en el piso. Por primera vez en semanas no había nadie discutiendo, nadie llorando y nadie esperando una respuesta. Me senté en el sofá y miré alrededor. Durante años había considerado aquellas habitaciones como parte de una vida que estaba garantizada, como si una familia pudiera mantenerse igual simplemente porque había durado mucho tiempo. Ahora entendía que una relación no se mantiene por los años compartidos, sino por las decisiones que dos personas toman mientras están juntas. El divorcio se inició poco después. No fue agradable, pero tampoco se convirtió en una guerra. Cada uno conservó sus cuentas personales, organizamos los gastos de Sofía y acordamos vender el coche que habíamos comprado para viajes familiares. Laura asumió parte de las deudas que había generado durante los meses en los que mantuvo la relación con Andrés, y yo dejé claro desde el principio que no quería utilizar aquel asunto para perjudicarla profesionalmente. Algunas personas cercanas supieron lo ocurrido, pero nunca publiqué fotografías, nunca envié mensajes a sus compañeros y nunca intenté avergonzarla públicamente. Mi venganza, si podía llamarse así, consistió en dejar de protegerla de las consecuencias y seguir adelante sin permitir que su decisión definiera el resto de mi vida. Unos meses después, una noche en la que Sofía estaba conmigo, recibí un mensaje de Laura preguntándome si podía hablar. La llamé y hablamos durante casi una hora. Me contó que estaba asistiendo a terapia y que había entendido que durante mucho tiempo había evitado conversaciones difíciles hasta convertirlas en problemas mucho mayores. Yo también había aprendido algunas cosas sobre mí mismo, especialmente que confiar en alguien no significa ignorar las señales que te incomodan, pero tampoco significa convertirte en investigador de cada comportamiento de tu pareja. La confianza necesita honestidad por ambas partes y, cuando desaparece, no puede recuperarse simplemente exigiendo que la otra persona olvide. ¿Te arrepientes de haberte separado de mí?, preguntó Laura. Me arrepiento de que llegáramos a este punto, pero no de haber tomado la decisión. Yo todavía pienso en nosotros. Yo también algunas veces. ¿Eso significa que existe alguna posibilidad? Miré por la ventana del salón antes de responder, pensando en todo lo que había ocurrido durante aquellos meses. Creo que siempre habrá una parte de mí que recuerde nuestra vida juntos con cariño, pero eso no significa que tengamos que volver a ser pareja. Podemos aprender a ser buenos padres y personas respetuosas sin intentar recuperar una relación que ya no funciona. Laura aceptó mi respuesta y nos despedimos sin discutir. Después dejé el teléfono sobre la mesa y fui a preparar la cena para Sofía. Mientras cortaba unas verduras, pensé en el hombre que había sido aquella noche en la que Sergio apareció frente a mi puerta.
Había estado convencido de que necesitaba descubrir toda la verdad para saber qué hacer, y finalmente entendí que conocer la verdad era solamente el principio. Lo verdaderamente difícil había sido decidir qué hacer después. Laura me engañó y aquello cambió mi vida, pero no tenía por qué controlar el resto de ella. Perdí un matrimonio en el que había confiado durante 12 años, pero conservé mi relación con mi hija, mi dignidad y la posibilidad de construir una vida diferente. No terminé aquella historia feliz porque una separación no funciona así. Terminé aceptando que algunas relaciones llegan a un punto en el que continuar juntos hace más daño que empezar de nuevo. Y cuando miro hacia atrás, no deseo que Laura sufra más ni deseo recuperar lo que tuvimos. Lo único que quiero ahora es que Sofía crezca sabiendo que sus padres pueden cometer errores enormes, asumir las consecuencias y seguir tratándose con respeto. Para mí, eso fue suficiente para cerrar aquella etapa y empezar la siguiente.